Gracias, Lucas. Bueno, buenas noches, muy bienvenidos al programa En Verdad Te Digo. Estamos transmitiendo en vivo desde FM Wilde 88.7 del dial, y como hoy escribí en el Facebook, uno puede escuchar la radio desde cualquier lugar del planeta entrando en www.fmwilde.com. Te puede escuchar en vivo, a veces hay que agregarle ahí un programita que está al lado, hace clic, y le agregas hay unos cuadraditos, Winamp, bueno, pero no voy a hablar así con esos términos si no se va a entender. Y ahí podés escuchar en vivo desde cualquier lugar, desde Colombia, para menos querida Luna, desde Puerto Rico, para AIXA, desde Estados Unidos, y esperamos que se conecte Manuel, y desde cualquier lugar, desde Asia, desde Europa. Desde Argentina, buenas noches. Hola Jorge, bueno, acá estamos Jorge, Lucas en la operación, Manuel, que ya si Dios quiere se comunica, y yo para predicarles a Jesucristo en este sábado 12 de octubre del 2013 o de 2013, cuando son exactamente las 20, exactamente, todos los relojes andan medio raro, pero acá dice la radio 20:06, que serían las 8:06 p.m. para otros países, porque se manejan así, 8 p.m. Pasado meridiano. Meridiano de Greenwich. ¿Quieren hablar un poquito de geografía? Está bien. Bueno, nosotros venimos ya, este octubre se cumplieron estos 5 años que siempre veníamos diciendo, si Dios quiere, bueno, se cumplieron estos 5 años acá en esta radio, que se llama FM Wilde, que transmitimos desde la provincia de Buenos Aires, y esperamos recién cuando bajamos del auto, miramos la antena alta que tiene esta radio. Tiene un alcance importante, sí, la radio. Llega a muchos lugares del Gran Buenos Aires. Perdón, sigo todavía con un poquito de tos. Está bien. Pero bueno, ya va a pasar. Y bueno, predicando a Jesucristo, que no es religión, sino que es un estilo de vida, es nuestro Dios, es el Dios de toda la humanidad, para todo aquel que cree en Él, por fe. Así que bueno, para que tener vida y vida eterna. Así que me imagino que llamo Manuel. Manuel, buenas noches. Buenas noches, Miriam y Jorge. Un gusto enorme volverlos a saludar otra vez. Cómo no, igualmente nosotros. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, gracias a Dios, aquí alegre de la vida en Cristo Jesús, disfrutando de una temperatura de 22 grados, exactamente igual que la semana pasada, cuando también participé en el programa que ustedes conducen, En Verdad Te Digo. Y aquí esperando ya pues lo que Dios nos va a dar para esta noche, de acuerdo a su voluntad. Muy bien, Manuel. No sé si la gente se habrá dado cuenta, pero este programa está pasando incluso el clima. El clima está de moda en este momento. El clima nos pasa internacional. la temperatura desde Connecticut, de Estados Unidos. Esto no es poca cosa. Pero es un programa internacional. Lo dio en centígrados, porque ahí miden en Fahrenheit. Sí, exactamente. ¿De cuánto sería en Fahrenheit? Bueno, dejemos porque... Bueno, gracias Manuel por comunicarte. Acá estamos, veníamos haciendo la presentación y les decía a la gente que este programa está hecho para todos, para los no creyentes fundamentalmente, que ahí nos manda Jesucristo. Nosotros éramos no creyentes también, hace unos cuantos años atrás. Cada uno sabe muy bien cuando Dios nos tocó el corazón. Nosotros íbamos por la vida como siempre digo, así saltando como cervatillos por el mundo, en una burbuja de aire, y bueno, y un día nos dimos cuenta de quién es Dios, quién es Jesucristo, qué es la Biblia, que yo no la leía nunca, hasta que empecé a leerla. Y entonces animo a todas las personas a leer la Biblia, que es la palabra de Dios, que no le corresponde a ninguna religión, que como escribí el otro día, ser católico o evangélico no es sinónimo de ser cristiano. Pues nada. Ser cristiano significa pensar y vivir como Jesucristo y llevar su enseñanza y su ejemplo de vida a la vida diaria, en el hogar, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en todas partes. Es la mejor manera de, justamente, como siempre lo decimos,
es la mejor manera de saber si una persona es cristiana, ¿no? Viendo justamente su forma de vida, cómo se conduce socialmente, en su familia, en el trabajo. La persona cristiana es justamente ejemplo para todos los demás. Manuel. ¿Qué estás moviendo, Manuel? Bueno, estaba... ¿Estás peleándote con alguien? No. ¿Se escucha? El ruido estaba... Acomodando el micrófono. Cerrando la puerta para que no entre el ruido. No, está muy bien. Lo que vamos a hablar en esta noche. Hoy estaba yo re entusiasmada porque le cuento a la gente que nos congregamos, nos reunimos, la palabra reunirse, a través de Skype. Estar juntos. Nos juntamos, nos unimos, estuvimos a la tarde y yo me quedé re entusiasmada. Después Jorge se fue, Manuel, bueno, cerramos, yo tenía que lavar los platos. Al final no hice nada de lo que tenía que hacer porque te escribí, ¿viste, Manuel? Y Manuel me baja así 2 cambios y me dice, dejemos, vayamos a la radio, que sea lo que Dios quiera. Así que está muy bien. Bueno, ¿quién empieza? ¿Tará? Bueno, como siempre, las damas son primero. Bueno, sí, pero yo... Hacemos una oración primero. Sí, solamente una cosita, que el tema del día de hoy va a ser la segunda parte de lo que es el verdadero bautismo, que causó un revuelo en Facebook. Vamos a tomar un poquito con humor, chicos, porque a mí me gusta reírme. Sí. Nos reímos un poco. No hay que ser amargo. ¿Qué, Manuel? Muchas veces, perdón. Muchas veces cree la gente que porque somos serios al dar a conocer la palabra de Dios, también que somos amargados o que nos tenemos de mal humor o cosas así por el estilo, pero no, somos personas normales, amamos a otras personas, a Dios en primer lugar, y también nos gusta bromear cuando nos reunimos con mis hermanos Jorge y Miriam, a pesar de la larga distancia. Yo estoy en los Estados Unidos y ellos en Argentina, siempre bromeamos, compartimos la palabra de Dios, contamos lo que a veces hasta nuestras dignidades y pues hablando de cosas de nuestra familia, por decirlo así, de nuestras esposas, porque nos tenemos mucha confianza, entonces no somos personas amargadas, somos personas felices. Por supuesto. Porque somos libres en Cristo nuestro Señor, somos libres de pecados y libres de pensamientos humanos, de reglas humanas, religiones y denominaciones. Miriam. Perdón, Manuel, una cosa, ¿vos tenés puesto el micrófono ese que va al lado de la boca? Sí, claro, te está rozando porque hace un ruido permanente, sí, o sea, se ve que el cachete tuyo, sí, ese cachete que tenés, toca con el micrófono. Y se hace una es como estuviese raspando algo. Sí, está raspando. Te digo para que después cuando escuches el programa sí. No te desanimes, pero en realidad está pasando eso, fíjate. Ok, gracias por avisarme, ya me lo retiré un poco ya. Ahí está, ahora se escucha muy bien. Bueno. Okay. ¿Qué dijo? Sos cachetón. Cachetón, guatemalteco cachetón. No, está bien, está bárbaro. Bueno, entonces, la idea es, como les decía, hubo un revuelo en Facebook. No es que nada, digamos, qué importantes que somos, que no. El tema es que estamos yendo con temas que a la gente, no al no creyente, sino al que está acostumbrado a ir a una denominación religiosa, como el que les cae como un balde de agua fría. Entonces mucha gente dice que el bautismo en agua es un paso de obediencia y que deben hacerlo, y el que algunos, hasta lo he visto tantas veces, aseguran que si no la gente no se bautiza en agua no es salva. Entonces el otro día hice una pregunta, comenzando ya el programa, hice una pregunta. Entonces digo, si una persona, como hoy también lo escribía, ¿no?, estuviera en medio del desierto, sin ninguna fuente de agua cercana, en el desierto, y de pronto, bueno, antes de morir, se arrepiente y se entrega por fe a Jesucristo, ¿qué le dirían? Que no es salva porque no se pudo bautizar en agua, que se fue al infierno. Inclusive cuando Jesucristo dice el que no naciere, cuando le dice a Nicodemo, el fariseo, es decir, el religioso, que le va y le pregunta, ¿qué tengo que hacer
para llegar al reino de los cielos, ¿qué tengo que hacer? Bueno, de cierto te digo, le dice Jesucristo, que el que no naciere de agua y el espíritu, no, es decir, necesita que no nacerá de nuevo, es decir, que necesita nacer del agua y del espíritu. ¿Qué piensan? Que le dice, si no te metes en una pileta o no te metes en el río, en el lago. Entonces, estamos yendo con un tema que entiendo que las denominaciones han basado esto en un ritual. Entonces, ¿quién quiere leer la palabra? Porque empezamos, si alguien tiene la Biblia, que como les decía no es un libro que han escrito ni los evangélicos ni los católicos, sino que es un libro muy antiguo, que fue Dios quien eligió a ciertas personas para que lo escribieran en diferentísimas épocas y en muy diferentes profesiones, digamos, o actividades. Tratos sociales. Por ejemplo, Isaías, un profeta, estaba entre los reyes, y de pronto vemos a Pedro que se dedicaba a ser pescador, y bueno, y así un montón. Entonces, yo animo a los chicos, a los jóvenes, les pido un segundito para darles un testimonio de una alumna que el otro día le hablaban sobre un tema de filosofía y le hacían leer un libro de Sabater. Entonces, un filósofo español, no creo, no me equivoco, Juan. Entonces de pronto empezaba diciendo sí, porque Esaú. Entonces la nena me miraba diciendo, ¿de qué habla? Y bueno, se está refiriendo a un pasaje bíblico. Y fuimos a la Biblia y tenían que haberle visto la carita de esa nena leyendo la palabra de Dios. Me dijo, me mira en un momento y me dijo, qué bueno que está esto. Es decir, se había apasionado leyendo la palabra y nada que ver con lo que le habían dado, ¿no? ¿Qué? ¿Vamos a orar? ¿Oro yo? Bueno, Manuel, voy a orar un segundito. Claro que sí, Miriam. Bueno, yo había arrancado ya. Padre, en el nombre santo de Jesucristo te damos gracias por estar acá reunidos en este lugar. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias por todo, Padre. Bendito y alabado sea, Señor. Dejamos todo en tus manos. Te pedimos que tu Espíritu Santo, que vive en nosotros, se derrame en cada palabra que vayamos a decir. Usanos, Señor, para llegar a la gente, al corazón de la gente. Y te damos gracias por este privilegio de poder venir a esta radio y en cada momento que podemos hablar de tu Evangelio, de tu Santo Evangelio, que es salvación y sanación para todo aquel que cree en vos por fe en Jesucristo. Gracias, Padre, dejamos todo, absolutamente todo en tus manos, en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por obra y gracia de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, ¿querés leer vos, Manuel, empezar por Colosenses? Sí, bueno, que antes de todo quisiera volver a leer lo que dijiste anteriormente sobre el agua y el espíritu, ya que una persona hoy en la tarde en la página de Facebook que tengo me hizo un comentario sobre lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 versículo 5, donde dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando él dijo agua, se refería a la palabra, a sus enseñanzas, a su bendita sangre, a todo lo que concierne con respecto a él, con el sacrificio que él hizo. Tenemos un ejemplo cuando se encontró con la mujer samaritana, y quiero leer rápidamente la conversación que él tuvo con la mujer samaritana, y está en Juan capítulo 4, versículos del 9 al 15, y dice así, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Eso quería decir que no se llevaban muy bien. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo.
¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva, que sale para vida eterna. Su bendita palabra, el conocimiento que nos da el Espíritu Santo, esa es el agua del que él habla. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Eso quería yo aclarar antes de todo, Miriam. Perfecto. Por eso... sí, decime. Bueno, sí, dime tú. No, ¿te ibas a leer ya? Sí. Bueno, sí, quería iniciar así como tú me lo pediste, algo que publiqué hoy en la mañana en Facebook. Eso, sí. Y quisiera pues darlo a conocer para que las personas tengan claro sobre el bautismo verdadero, que es el bautismo del Espíritu Santo, el cual es solo uno, porque el apóstol Pablo lo ha dicho así. Vamos a leer lo que escribí literalmente, y dice: el apóstol Pablo nos da un ejemplo claro del bautismo en el Espíritu Santo. Dice que ya no hay una circuncisión hecha a mano, tampoco hay un bautismo de esta forma. Hay una circuncisión de corazón espiritual y también un bautismo, repito, un bautismo. Y ese bautismo es estar sumergidos en Cristo, bautizados en Cristo a través del Espíritu Santo, no en agua como muchos quieren hacernos creer. Vamos a leer ahora en Colosenses, en el capítulo 2. Manuel, te pido un segundito para aclararle a la gente, porque hay mucha gente que no puede saber qué significa la circuncisión. ¿Te parece un segundito? Sí, exactamente, sí. Porque sí. Pienso en mucha gente que a mí me hablaban hace 12 años atrás de la circuncisión y yo decía: ay, sí, qué sé yo que me están hablando. Un segundo, entonces, ¿qué es la circuncisión? Sí, decime, Manuel. No hay problema, Miriam, haz lo que tienes que hacer y así vamos a ir. Dale, por más que nada por los que aún no creen en Dios o que no entienden, pienso en ellos, ¿no? Y en ellas. Entonces la circuncisión era un rito religioso en el cual se corta el prepucio que cubre el órgano masculino. Entonces, era un ritual religioso que hacían los egipcios y otros pueblos. Estas eran naciones paganas, es decir, que no creían en Dios, en Yahvé, en un rito de pubertad o consagración al matrimonio. Voy a hacer rápido. Entonces, y Dios escogió la circuncisión como señal de su pacto. Esto quería aclarar. Hay dos pactos de Dios con la humanidad: el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora, esto es importante entenderlo para ahora sí, ya, te dejo, Manuel, para que ya empieces a leer en Colosenses para entender de qué está hablando cuando se habla de circuncisión. Sí, Manuel. Bueno, sí, quisiera comenzar en Colosenses, en el capítulo 2, si alguien tiene, si tiene la Biblia a mano, pueden leerlo conmigo. En el capítulo 2, versículos del 11 al 15, donde dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea, la circuncisión que se practicaba en el antiguo pacto pasó a ser algo espiritual con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo: al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, espiritual. Dice: sepultados con Él, dice, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él.
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La confirmación de esto la encontramos en el libro de Lucas, cuando una madre le pide a nuestro Señor Jesús que ponga a su derecha e izquierda a sus hijos en su reino. Quisiera leer esta porción de la palabra de Dios. Y la encontramos en Lucas, no sé si ustedes la tienen por ahí. Que ¿En cuál? No, acá no lo noté. Si no, contalo, Manu. ¿No la tienes? No, exactamente el capítulo no me acuerdo. Pero bueno, el tema es, podés ir mientras diciéndolo lo que había pasado, ¿no? Sí. Ahora lo buscamos, Bueno, mientras entonces... búscalo mientras yo le voy contando a la gente. Bueno, bueno, dale. En Lucas esta mujer le pidió a nuestro Señor Jesucristo, Sí. que cuando sus hijos llegaran al reino de los cielos, pusiera a uno a su derecha y el otro a su izquierda. Exacto. Y le dijo de esta manera: ¿podés? Entonces nuestro Señor Jesucristo le contestó: podéis beber del vaso que yo he de beber, dijo, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Exacto. Nuestro Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en agua, porque eso está escrito en Mateo capítulo 3 y versículo 16. Y no es porque que él haya sido pecador, no fue por el perdón de sus pecados, sino porque él no tenía ningún pecado. Él era Dios mismo, sino que viéndolo de una manera como yo lo he visto y como lo leo en la Biblia, es una transferencia del ministerio que inició Juan a un ministerio, de un ministerio terrenal a un ministerio espiritual. Así es. Eso es lo que yo veo y lo que se ve pues cuando él recibe el bautismo en agua, porque nuestro Señor Jesucristo recibió el Espíritu Santo y dice que descendía a él como una paloma. Así cosa es. que no ocurría con cualquiera que se bautizaba en agua. Y vamos a leer otra porción de la Biblia. Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, dice, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Ahora bien, analicen esto. Él no les dijo: vayan a ver a mis discípulos y díganles que los bauticen en agua. Él les dio la misma promesa que nos ha dado a todos nosotros, que seremos bautizados en el Espíritu Santo, de la misma manera que él lo fue. Exacto. Y él le dijo: serían bautizados. Estaba hablando en tiempo futuro, no estaba hablando en tiempo presente, o sea que eso pasaría en Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo a toda carne. Si leemos en Hechos, en el capítulo 2, los versículos 17 al 21, dice de esta manera: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones,
y vuestros ancianos soñarán sueños. Exacto. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, dice, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y desde ahí todos somos bautizados, como ya lo dije, en Espíritu Santo. Esa fue la promesa, eso fue lo que Él le prometió a los discípulos. Les dijo que les mandaría un consolador. Para informarse mejor puede leer los capítulos 1 y 2 de Hechos. Ahí está todo lo que se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Este bautismo del Espíritu Santo que recibió nuestro Señor lo llevaría a la cruz del Calvario. Si lo analizamos de esta manera, el Espíritu Santo es el sacerdote que crucificaría al Cordero, el santo cuerpo de Jesús, una vez y para siempre, para el perdón de pecados de todo el mundo. Tenía que ser crucificado, de otra manera no podía enviar el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, que nos guía, quien nos cuida y quien nos pastorea. Nuestro Señor Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Jesús el Cristo, Jesucristo, el único ungido. En Mateo 20, capítulo 20, del 21 al 23, encontramos lo siguiente. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Este es el versículo que se me había perdido y ya lo encontré. Sí, pido disculpas. Entonces dice, con este bautismo, con esta sumersión, con la muerte y resurrección de todo cambiaría en la tierra. O sea, era algo diferente, algo divino, algo especial que iba a pasar. Y eso iba a ser de una vez y para siempre, no solo para algún tiempo. Ya no habría más presencia de Dios en el templo de Salomón. Como está escrito, el mismo Señor Jesucristo lo dice también, que sería que iba a ser destruido, o en algún otro templo. Ya Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Todo estaba por suceder. De terrenal pasaría a algo totalmente, pasaría a ser algo totalmente espiritual. Ya no habría más sacerdocio que era anteriormente en el antiguo pacto, que era por el orden de Aarón, que habían levitas, que se pagaba un diezmo, que se sacrificaban corderos, etcétera, etcétera, sino que era un nuevo templo, nuestro propio cuerpo donde mora el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús destruyó todo esto con su bendito cuerpo y el sacrificio en la cruz. Ahora ya tenemos un sacerdote eterno bajo el orden de Melquisedec, un sacerdote espiritual. Ya no se necesita de hacer ritos. Así es. Mira, y por eso muchas veces también hay división. Claro que sí. En las congregaciones, porque todos esos ritos los distraen y muchas personas no aceptan el don del Espíritu Santo. Tienen que ver y oír naturalmente para creer.
Sí. Solo esperemos en Dios que cada día nos unamos más en un mismo espíritu. Y sabemos muy bien que Dios hará su obra en cada uno de nosotros y en las futuras generaciones. Yo pienso, Manuel, en la gente, pensaba en tanta gente que no va a ningún lado, que no va a ninguna denominación, que no se mete en ningún templo, y comprender que cualquier persona, sea la edad que tengas, esté como esté, haya hecho lo que haya hecho, si se arrepiente, es decir, si se da cuenta, como nos dimos cuenta todos, que hemos hecho mucha maldad ante Dios, porque el que no lo cree así es porque se cree muy bueno y justo, y dice Dios, no hay uno solo bueno. Y se arrepiente en este momento y cree en Dios y cree en esta Biblia y comienza a vivir una vida por fe en Jesucristo, ha sido bautizado. Y entonces en el momento en que se es bautizado, el Espíritu Santo de Dios comienza a vivir en tu corazón. Pienso en esa persona que puede estar escuchando. Y es así porque dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios? Dice el apóstol Pablo, es Dios hablando a través de Pablo. ¿No sabéis? Dice que sois templo del Espíritu Santo. Es decir, Dios va a vivir al corazón de esa persona como nosotros, que nos arrepentimos y creemos por fe en Jesucristo. Sí, Manuel. Así es, Miriam, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, es preparando a un pueblo de Dios en el futuro. Yo no sé, pero algunas veces yo pienso que algún día van a prohibir quizás los gobiernos a tener templos, ir a un templo, tener ritos y cuanto se celebra, o quizás cuando yo sé que algún día va a haber alguna persecución y va a ser tan peligroso congregarse en algún lugar. Entonces, ¿qué va a hacer esa gente? Si algún día se termina todos esos templos y ya nadie se congrega, ¿qué van a hacer? ¿Acaso se van a desesperar y van a cometer suicidio solo por el hecho de que no hay congregaciones? Tenemos que seguir adelante en espíritu y en verdad. Ya no es por medio de ritos, es por medio del Espíritu Santo que nos guía. Es nuestro vivir diario. Ese es nuestro testimonio. Cómo nos comportamos con otras personas. Nuestro amor hacia Dios y hacia las personas, respetándolos y amándolos. Así y por eso es que nosotros estamos escudriñando las Escrituras para ver cuál es el verdadero propósito de Dios, y que no sigan engañando a la gente con ritos innecesarios que no edifican, que simplemente se hacen para propaganda o para publicidad de algunas congregaciones o instituciones religiosas. Te está rapando otra vez el micrófono en la cara. Te está otra vez engañando el cachete. Perdón. ¿Sabés qué pensaba? Les quería contar hoy cuando hoy me estaba para venir, y digo, Jorge, y te digo, Manuel, cuando en Génesis dice, en el principio, como le digo a los chicos, hoy me decía una nena, yo no creo en Dios. Y entonces me dice, yo creo en la naturaleza, que cree todo, y creo mucho en la magia. Entonces le decía, yo no le dije nada en ese momento, porque recién la conozco, pero bueno, si Dios... Veremos, que Dios diga cómo será, ¿no? Pero bueno, la naturaleza alguien la creó, todo lo creado lo creó alguien que nosotros no podemos crear, no es que la naturaleza se autocreó. Entonces, dice en la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio. Y Dios dice que Jesucristo es el principio. Y fíjense que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas ya estaban. Las aguas estaban en la creación. Y cuando hoy le decía a Jorge,
Viste, los seres humanos estamos hechos de el 70% por lo menos de agua, ¿no es cierto, Manuel? Sí, claro que sí. Y le decía a Jorge, ¿con qué? Desde arriba le decía, che, Jorge, ¿qué es lo que si no tenemos nos morimos? El agua. Si no tenemos agua, sí, claro que sí, nos morimos. Entonces, la forma, cuando en Juan dice, Dios habla a través de Juan y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio es Jesucristo, que luego Dios se hace hombre en Jesucristo, y entonces Él es el agua. Si no tenés el agua, por eso dice, si no tenemos amor, Cristo es amor, no somos nada, ese sería, somos nada, no existimos. Yo entiendo que por ahí es como mucha información, pero tenemos que, siempre pienso, usar a veces también el sentido común y pensar que si nosotros no tenemos agua, nos morimos, y si no tenemos a Cristo, también nos morimos. Y es importante que poder comprender que Jesucristo, siempre le digo a la gente, no asociar a Jesucristo con esas imágenes de las estampitas y de los retratos, porque Jesucristo se hizo hombre, pero Dios, estamos hablando que Dios es espíritu. Y en estos momentos de donde la maldad se ha desatado, y no es porque uno quiera ser amarga o negativa, sino que lo vemos. Yo quería decirte, Manuel, y ahora te dejo paso, Jorge, y porque vos no estás en Estados Unidos y seguramente con todo lo que pasa también en todas partes no te habrás enterado, pero hace poquito mataron a otra nena de 19 años y apareció muerta, tirada en un descampado, con las manitos y los pies atados con alambres, en posición como un bebé, y le hicieron grabar. Hay unas cosas muy perversas que están sucediendo, y alguno puede decir, bueno, pero antes, no, pero eso se está generalizando, la maldad se está generalizando y es a nivel mundial. Entonces uno ve tanta perversidad y uno puede ir, como siempre digo, como un cervatillo saltando como si no sucediera nada, porque cada vez que matan a alguien, nos matan un poco a todos. Y esto que está pasando en la Argentina, de tantas, todos los días, una niña, una mujer, niños que desaparecen, personas que no se saben nada más, padres llorando en la televisión, en la radio, gracias a que, bueno, los micrófonos de los televisores, y entonces la madre se puede expresar todo ese dolor. La maldad se ha desatado, la perversidad se ha desatado, y es hora, querida gente, para todos, porque la maldad se ha metido en las familias. Entonces es hora, como dice Dios, estos son los últimos tiempos, y es hora de entender que todos somos cuerpo, alma y espíritu, y que si no tenemos a Dios en nuestras vidas, estamos perdidos. Entonces por eso dice Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la persona que fue capaz de engañar a una nena y hacerle grabar un video, como para que, anticipando su muerte, no un video de sexo, sino le hacía pasar cartelitos como hacen los terroristas. Eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces la maldad se ha desatado y por ahora aún el Espíritu Santo de Dios está entre nosotros. Ni pensar cuando ya no esté más. Entonces, cuando no esté más es cuando la iglesia, que es donde vive el Espíritu Santo, sea llevada a los cielos como así lo dice Dios. Y entonces agárrense. Porque no es que uno está amenazando, acá nadie que ver. Porque el Apocalipsis, porque esto, leamos lo que dice Dios. La gente está hasta acá de escuchar lo que dicen los religiosos, escuchemos lo que dice Dios. Nosotros no venimos acá para hablar de lo que nosotros queremos y de lo que nosotros nos gusta. Venimos a hablar de Dios. Entonces, si Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿por qué no creen? ¿Por qué estamos llenos de científicos que se la pasan gastando millones y millones y millones de pesos que sale del dinero del pueblo para hacer fórmulas y teorías de que nada sirven, que llenan los libros de ciencias naturales, que los chicos se vuelven locos estudiando y que son simples teorías? ¿Por qué no le dicen que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Porque le hicieron creer que Dios es religión. Y Dios no es religión. Dios es Dios.
y lo han encasillado a Dios o en un templo religioso católico o en un templo religioso evangélico o en cualquier otro templo religioso, y Dios no lo vas a meter en un templo religioso. Dios es Dios, Dios es espíritu. Como decís, Jorge, cuando decís, entonces quiere decir que si no estás en el templo salís a la calle y ya Dios no está más. Sí. Dios está en tu habitación. No necesita ningún lugar para encerrarse, para ser Dios. No necesita ningún edificio, nada. Claro, Jesucristo dice... Nos necesita a nosotros. Y nosotros lo necesitamos a Él. Nosotros necesitamos a Él. Uh-huh. Entonces Jesucristo dice, ¿quieren orar? ¿Quieren estar junto a mí? A través, es decir, en mi nombre, a orar al Padre. Métanse en su habitación. Cierren la puerta. Jesucristo jamás dijo, vayan a un templo religioso a orar. Jesucristo jamás dijo eso. Entonces, cuando ayer preguntabas, Manuel, hiciste una pregunta, ¿por qué las religiones no quieren, o quieren algunas religiones y dicen, no, nosotros somos los que tenemos que interpretar la Biblia? ¡Mentira! La Biblia la mandó Dios para que la lea el pueblo, toda la gente. ¿No? Que interpretaciones personales, no. Cuando una persona tiene a Dios en su corazón, el Espíritu de Dios te guía a leer esta palabra. Entonces, no quieren, porque cuanto más la gente más lea la Biblia, se va a enterar que no necesita religiones. Y se les acaba el negocio. Entonces, cuando nosotros tenemos una familia, y si no tenés una familia, no estás solo, porque si uno se entrega a Dios, nunca más vas a estar solo. Pero tenemos que entender que no estamos acá por casualidad, y que estos son los últimos tiempos, y que cuando uno lee la Biblia se va enterando de un montón de cosas que suceden, que ya están escritas. Sí, Manuel. Sí, mira, te estaba escuchando también, como tú dijiste, no hay que, como le aclaramos a la gente, no necesita usted ir a un templo, ir a un show de avivamiento, de lo que sea, sino que en su propia casa, con su propia familia, puede congregarse, puede reunirse, agarrar una Biblia. Hay Biblias gratis en internet. Uh-huh. En cualquier lugar se encuentra una Biblia, y leerla con su familia, orarle a Dios, pedirle a nuestro Señor Jesucristo que perdone sus pecados. Eso es lo único que tiene que hacer, orarle a Dios de corazón y seguir leyendo la palabra de Dios, cambiar su vida, dejar toda esa mentalidad mundana de todo eso que nos ofrece el hombre, el mundo secular, es novelas y cuantas cosas que no nos traen ningún beneficio. Eso es lo que tenemos que hacer, amar a nuestra familia en primer lugar. Sí, señor. A nuestra familia más cercana. Ya después, si tenemos un poquito de más tiempo o posibilidades, enseñarles a otras personas también de lo que nosotros vamos aprendiendo, y poco a poco se va haciendo. Yo comencé en una página de Facebook. Lo que hacía era jugar algunos juegos, y día a día yo publicaba un versículo de la Biblia. Después de ahí comencé y seguí hasta que, gracias a Dios, no soy un sabio, pero poco más o menos no me voy a dejar engañar de nadie, porque el mundo está peligroso hoy en día. Cualquier persona lo puede engañar a cualquiera, y no debe ser así. Tenemos que nosotros agarrar la Biblia, leerla, escudriñarla, y dejar que el Espíritu Santo nos guíe, como dijo Miriam. Por último, quisiera leer la última porción de la Biblia. ¿Sí? Sobre el bautismo. Creo que tenemos tiempo, Miriam. Nos faltan 10 minutitos. Ok, rapidito lo voy a leer. En Lucas capítulo 12, de los versículos 49 al 53, dice: Jesús, causa de división, dice: fuego vine a echar en la tierra, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, dice, y cómo me angustio hasta que se cumpla.
¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante, dice, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3, estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Este es el evangelio que nosotros estamos predicando hoy en día, el que causará muchas divisiones, porque hay mucha gente que sigue religiones, denominaciones, y habrá división espiritual. No habla de una división física, sino de una división espiritual, un desacuerdo espiritual entre hermanos, entre padre y madres. Eso es lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo con esto. Miriam. Juan. No, está bien. O Jorge. No, está bien. Yo los escucho porque yo estoy aprendiendo también. Fundamentalmente, como decían tanto Miriam como vos, Manuel, el tema aquí es la familia, la contención que tiene que haber desde la célula familiar, entre padres e hijos, el poder hablarles de Jesucristo. El mismo Jesucristo nos da todas las posibilidades de tener valores, valores espirituales por sobre todas las cosas, donde hace falta en muchas familias que vemos que por una razón u otra hay mucha disensión, o sea, los chicos no hacen caso a los padres, por falta de amor, el amor que le tendrían que dar los padres lo suplen con dinero, muchas veces con indiferencia. Los roles se han ido cambiando con el tiempo, porque antes, bueno, no quiero generalizar, pero el padre tiene que ser padre principalmente, después puede llegar a ser un compañero o el mejor amigo tal vez, pero fundamentalmente primero tiene que ser padre. Los roles hay que respetarlos, porque esto está en la Biblia, no lo estoy diciendo yo, o sea, todo esto está pasando, y creo que ahí es donde apunta nuestro Señor Jesucristo, en la familia. Ahí es donde se inicia todo, para bien o para mal. El que es cristiano realmente va a sacar las cosas adelante, pero hablando con la verdad y sin soberbia, con toda humildad, y dando el ejemplo, como también decía Miriam al principio, con su forma de vida, o sea, primero ante sus hijos, ante su familia, desde ya. Y después, bueno, en cuanto a sus amistades, en el estrato social en que se manejen, dando ejemplo y ser dignos, no esperar nada a cambio, sino dar por gracia, como hemos recibido por gracia, el privilegio de poder hablar hoy día aquí en esta radio, como también comentaba Miriam, junto con vos, Manuel, y el privilegio de poder hablar del Evangelio Santo de Jesucristo, para poder llegar a todo aquel que lo necesita, y realmente muchos necesitan, todos necesitamos a Jesucristo. Hay quienes pueden escuchar la palabra y otros no, pero fundamentalmente es la palabra la que va a sacar adelante al que deba ser, porque esto tiene que pasar, lo mismo que pasó con Jesucristo en su crucifixión, tenía que pasar así. Y bueno, lo demás está escrito en la Biblia, para no extenderme demasiado. No estoy diciendo nada nuevo, sencillamente es lo que Dios pide de todos nosotros para llevar adelante con dignidad una familia y después los destinos de toda una nación. Por supuesto, todo empiezan desde las bases de su célula, que es la familia. Manuel, te cedo un poco para que puedas hablar y despedirte si gustas. Gracias, Jorge, y bueno, quisiera agradecerles de nuevo otra vez no problema. Disculpen, valga la redundancia, agradecerles por esta oportunidad que me dieron de participar en su programa. Es siempre un gusto hacerlo, y gracias a los oyentes también, que no sé cuántos estarán escuchando esta radio, el programa. Creo que se transmite en todo el mundo a través de la página de internet, y también mañana, si Dios quiere, lo ponemos en Facebook para las personas que lo quieran escuchar.
Exacto. Esto es algo que nosotros leemos y que lo sacamos de la Biblia, no es invento de nosotros. No tenemos la intención de crear ninguna secta, ninguna denominación, religión, no, por favor. templo, nada por el estilo. Ya hay demasiado. Simplemente somos personas normales con un trabajo regular que venimos a predicar el Evangelio de Jesucristo directamente de la Biblia. Nos dejamos guiar a través del Espíritu Santo y leemos nuestra Biblia todos los días. Y eso es lo que hacemos, nada más. Les quiero desear a todos una muy buena noche. Gracias, Manuel, por participar. Los amamos a todos en Cristo Jesús y hay que seguir adelante, no desmayemos, hay que seguir adelante. Miriam. Gracias, Manuel. Gracias. Y nos despedimos, nos faltan unos minutitos, así que queremos, entre Manuel, Jorge y yo, mandarles un cariño a todas las personas. Pienso en la gente que por eso hoy se siente sola y está escuchando este programa, que cuando uno está con Cristo, cuando uno se entrega a Dios, nunca más vas a estar solo, nunca más vas a sentir soledad. Que si hay alguien con un problema, alguna enfermedad, que Dios, cuando nos entregamos a Él, porque Jesucristo es Dios mismo, nos sana en cuerpo, en alma, que la sanidad, Él, como le dijo a la mujer, tu fe, hija, ve, tu fe te ha salvado, te ha sanado, que las bendiciones, la bendición de Dios se ve en nuestras vidas, que los milagros los vemos en cada momento, y que eso es lo que todo lo que podemos, que Dios nos tocó el corazón, es lo mejor que podemos hacer, vivir conforme a la voluntad de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar. Aunque ahora a vos te parezca locura lo que estoy diciendo, si Dios toca tu corazón, y hoy tocó tu corazón, te vas a dar cuenta de lo que te digo. La vida realmente digna es vivida a través de la fe en Jesucristo, que es lo que nos une, el que nos lleva, el mediador, que nos lleva ante la presencia directa de Dios. Es un privilegio poder orar, poder hablar con Dios, porque Dios es espíritu y nos escucha a todos y en cualquier lugar, porque Él es el creador de todo y de todos. Así que bueno, quería saludarlos y decirles algo que me parece precioso que podemos decir, que es que Dios los bendiga a todos, que Dios espero haya tocado tu corazón, que Jesucristo Dios mismo se entregó en la cruz, murió, fue sepultado, porque así fue, y resucitó, se levantó de los muertos. Él vino a hacer la voluntad de su Padre y así fue. Y cuando se levantó de los muertos, ¿por qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es palabra de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Amamos a Jesucristo, Santo Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a volver. Ya no para salvar, sino para condenar. Esa es la palabra de Dios. Porque Dios es amor y Dios es Dios justo y tiene que hacer justicia. Así que yo espero que Dios haya tocado el corazón de ustedes, y si Dios quiere, hasta el próximo sábado, 5 minutos después de las 20, en este programa que lleva palabras de Jesucristo, Santo Señor, nuestro amor precioso, que se llama En Verdad Te Digo. Que Dios los bendiga y muy, pero muy buenas noches.